Paula, tú vas a ser la encargada de decir la 1. La 1. Ya. Digo solamente lo que la frase en pasado, ¿cierto? Sí, directamente la frase. Bien. Sería un anno fa ho visitato San Pietro. Ya. Bien, ho visitato. Ahora, si me la pudieras leer de nuevo pronunciando las dobles. Un anno fa ho visitato San Pietro. Mejor. Un anno fa ho visitato San Pietro. Ya, no, siempre les recuerdo la importancia sobre todo de la palabra anno, pronunciarla bien. Okay. ¿Ya? Bien, entonces io, y dijimos que esta, para empezar, partimos suavecito, todas estas son con el verbo haber. Entonces, ho visitato San Pietro. Acuérdense la pregunta, yo cómo veía si el verbo era transitivo o no, preguntando, tenía dos opciones, podía preguntar, ¿qué cosa ¿O a quién? visito o a quién? ¿Ya? Entonces, en este caso la respuesta es con el qué cosa. ¿Ya? ¿Qué cosa visité? Visité San Pietro. Entonces es un verbo transitivo que usa el verbo haber. Acuérdense siempre del qué cosa, lo voy a poner en español, qué cosa o a quién. ¿Ya? Eran las preguntas para ver si un verbo era transitivo o no. Bien, Max, dime tú la 2. Ya. Carla e Pina hanno lavorato fino alle 5. Fino alle 5. Alle 5. Bien. Hanno lavorato. Porque Carla e Pina es ellas, loro. Aunque no lo crean, Pina es un nombre bastante común en Italia. Y en masculino, Pino. ¿Ya? El nombre Pino existe en Italia y es más común de lo que creen. De hecho, hay un cantante súper famoso que se llama Pino Daniele. ¿Ya? Es muy famoso en Italia. Era muy famoso, se murió hace un poquito, hace unos años. Bien. Marcelo, la 3. Questa qua. 2 giorni fa Giulia ha venduto la sua macchina. Perfetto. 2 giorni fa Giulia ha venduto la sua macchina. Entonces aquí tenemos la regla que habíamos visto acá arriba. Bueno, habíamos visto de los participios. Acuérdense que los verbos que terminan en are, en participio van a terminar en ato, ere, uto, como vendere, venduto. Finire, ito. Bien. Rita, la 4. Letizia, dove ha comprato questo vestito? Ya. ¿Alguien lo tiene de otra manera? Yo lo tengo como dove hay. Dove hay. Dove Perfecto. dove hay. Dove hai venduto. ¿Por qué? Porque es una pregunta directa de tú a tú. Oye, Leticia, ¿dónde compraste ese vestido? Entonces, ¿dove hai comprato questo vestito? Para que fuera a, tendría yo que preguntar, ¿dove ha comprato Letizia questo vestito? O sea, ahí preguntaría sobre ella. O la otra opción es que yo le estuviera preguntando, en vez de tú a tú, le estuviera preguntando a usted, pero tendría que ser señora Letizia. Dove ha venduto, perdón, dove ha comprato questo vestito? ¿Se entiende? Sí. Esto es una pregunta de tú a tú. Bien. Ay.
Entonces, Marcela, la 5. Come mai avete pensato di dare una festa? Perfetto. Come mai avete pensato di dare una festa? Voi avete. El come mai es como preguntar por qué o cómo, pero con una manera como mucho más de sorpresa. Entonces cuando digo come mai avete pensato di dare una festa, es como preguntar ¿y cómo es que se les ocurrió hacer una fiesta? Como con más sorpresa de lo normal. Ya, en general, ¿cómo anduvieron Perdón. con...? Sí, dime, Ay, Rita. ahí, mai, no opera como un adverbio de frecuencia, No, porque el como mai, nunca. claro, el mai efectivamente es nunca, pero tú aquí tienes una expresión, come mai, como que fuera una sola cosa. Y vendría a ser cuando dices, ¿cómo es que? Y así con harta sorpresa. Ok. No sé en Chile, pero acá se dice bastante eso. Como nunca pensé, como nunca se me ocurrió tal cosa, como nunca. Es una Pero es que expresión también. no es la misma traducción. Ya, porque este es cuando antes pregunto algo a alguien. A ver. No sé. Por ejemplo, alguien me está contando algo como algo nuevo que hizo, una cosa que no hace nunca. Ya no sé, por ejemplo, yo llegara y le dijera a Max, oye Max, me teñí el pelo rojo. Y Max me dice, ¿come mai? Ya, ¿pero cómo? O sea, tiene una cuestión muy de sorpresa. Entonces, el come mai también podría ser, ¿pero cómo? Bien. Entonces, no tiene la traducción, el nunca en la traducción desaparece. Por eso Ok. digo, es una expresión completa. Ya, y aquí es donde se pone más difícil el asunto porque tenemos nuestro querido verbo essere. Ya. Ítalo. L'estate scorsa siamo andati ad Amalfi. Perfecto. Siamo andati ad Amalfi. Entonces, es un grupo, y el hecho de que lo diga Ítalo ya lo vuelve automáticamente un grupo por lo menos mixto. Entonces, los hombres tenemos solo una opción cuando decimos noi, que es andati, que termine con i. Las mujeres, y ahí depende de cómo está conformado el grupo, podría ser un grupo de solo mujeres, en vez de un nosotros, un nosotras. Y ahí sería siamo andate. Pero eso aplica solo para las mujeres. Bien, ¿los demás estuvieron bien ahí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, Natalia. Ieri Patrizia non è uscita di casa. Perfecto. Ieri Patrizia non è uscita di casa. Tenemos solo esa opción porque Patricia es una mujer, entonces es uscita. Súper. Andrés. Stefania è partita ieri sera per la Germania. Ya, ahí dos cosas. Está bien, el verbo está bien.
pero es Stefania. Ah. Carga en la A, Stefania. E partita ieri sera per la Germania. ¿Germania? Sí. Ah. ¿Ya? Germania, que es Alemania. ¿Quién se acuerda cómo era el participio, o sea, el gentilicio de Germania? ¿Cómo se dice? Tedesco. ¿Alemán? Perfecto. Tedesco. Germania es Alemania, pero Tedesco es alemán. Tedesco y Tedesca. Exacto. ¿Y en plural? Tedeschi. Tedeschi. Sí. Ki. Tedeschi. Ya no tiene el sonido chi, es ki. Tedesca. ¿Y el plural de Tedesca? Tedesque. Tedesco. Tedesque. Tedesco, Tedeschi, Tedesca, Tedesque. Alemán, alemanes, alemana, alemanas. Ya, son pocos, muy poquitos los países que cambian tanto el nombre del país respecto al gentilicio. Bien, ¿cómo anduvieron los demás con esta respuesta? Bien. Bien. ¿Bien? Ah, son unos genios del Somos la pauta. próximo. Sí. Unos caperuzos, sí. Guau. Ponele. Espérense nomás. No es por bajarle los ánimos. Ya. Paula. Macuate. ¿A qué hora è tornata ieri notte Carla? Ya, aquí nos pasa lo mismo un poco que la 4 de la anterior. ¿Te acuerdas que era Letizia, coma, dove hai comprato questo vestito? Aquí es lo mismo. Entonces, Al haber una sei coma, tornata. al haber una coma antes de Carla, significa que yo le estoy haciendo una pregunta directa a Carla. Ah, pues tú. ¿Y cómo vendría a ser? Paula. Sei tornata. Sei tornata. Sei. ¿Qué hora sei tornata? Ieri notte, Carla. Si le está preguntando a alguien más. Pero ahí no habría coma. Si es que ahí la coma manda. Ya, porque si yo le pregunto a, no sé, po, José, y digo, ¿a qué hora è tornata Carla ieri notte? ¿Ves que cambia un poco, tiene que cambiar un poco el sentido, o sea, el orden de la frase para que se entienda de que estamos preguntando sobre Carla a una tercera persona? Pero si dijera, no sé, oye Giuseppe, ¿a qué hora llegó ayer? Sí, pero que por eso tienes que ponerlo en otro orden o ponerlo sin coma. Pero el hecho de que tenga la coma, estoy haciendo una pausa y dirigiendo la pregunta. ¿Sí? ¿Se entiende? Ujú. Que no es lo mismo decir ¿a qué hora llegó ayer Carla? A decir ¿a qué hora llegaste ayer, coma, Carla? Sí, pero si esa yo le pausa- pregunto a una tercera persona, Por eso, pero te pues. estoy preguntando a ti. ¿Ah? ¿Cómo? No sé, pues. ¿A qué hora llegó? Por ejemplo, estoy hablando de Paula. ¿A qué hora llegó? Te estoy preguntando por ella, coma, Giuseppe. Ah, pero ahí tendrías que poner ¿a quién? Po? Pero es que también se puede hacer eso, pues. Ah, pero es que igual sería sobre ella. Pues mira, ahí por ejemplo es esta misma frase. ¿A qué hora è tornata Carla ieri notte, coma, Natalia? Aquí te estoy dirigiendo a ti la pregunta. Porque yo estoy haciendo una pausa y después dirijo. Entonces te estoy preguntando a ti, Natalia, sobre Carla. Pero el verbo va sobre Carla.
¿Sí? Ya, No te pues. noto muy convencida. No. Me parece interesante esta. Ya, cuando yo hago una pregunta, ¿Ya? si Es que separo sácale el Carla. También está bien escrita, vos. Y estamos hablando de otra persona. Pero ¿y sobre quién, po? Pero Es que eso si a mí me hacen una pregunta así, ¿a qué hora tornate ayer y notte, Natalia? Y yo digo, ¿quién? ¿Sobre quién es la pregunta? ya, bueno, sí, textual es así. Pero no textual no es así, vos. Ya, pero es que obviamente todo esto depende de un contexto. Y sin contexto te tienes que guiar derechamente por la gramática. ¿Ya? Cuando tenemos un contexto, una conversación, ahí sí tú puedes como obviar ciertas cosas, gramaticalmente hablando. Pero con una pregunta así suelta, ya que no tienes ningún tipo de contexto, te tienes que guiar 100% por la gramática. Entonces, gramaticalmente, esta pregunta no tiene sentido. Si no es parte de una conversación. ¿Sí? ¿Mejor, Natalia? Sí, profesor. ¿Me das el visto bueno? Sí, sí. Bien. Gracias, Natalia. Puede seguir. No, pero está bien, pues bacán Y no, porque. son dudas súper válidas, súper válidas. Igual tengo razón, pero puede seguir. Tengo razón, pero dejo que por hoy te Sí, quedes dale tranquilo. nomás. Gracias, Natalia. Max, dime tú la última. Ya. Se non sbaglio sono arrivato alle 9 in punto. In punto, perfetto. Se non sbaglio, poco, sono arrivato alle 9 in punto. Ajá. Bien. Ahora, la pregunta. Natalia. Arribata. Bien. Sí, en ese. Rita, Pregunta Pablo, nomás. Marcela y Natalia dicen sono arrivata. Sí. Acostúmbrense siempre a eso. Para ustedes el io es con A. Ya te pillaré, Natalia, ya te pillaré ya. Ya que no hay ni tarantela ni nada. No, para otro año, para el 2022, para quedar para eso. Un año más para practicar tus habilidades. No, si ya estoy cosiendo el disfraz todo. Bien, bien. Ya. Dudas que hayan quedado de estos ejercicios. En general, ¿cómo anduvieron? Bien, ¿no? Bien. Excepto en las 4. Sí, es que las 2-4 son pesadas porque tienen esa cuestión, pues, del a quién va dirigida y sobre quién es la pregunta. ¿Ya? Pero las demás, en general, bien, ¿no? Sí. Tiende a ser un poco más complejo del verbo essere que el otro. Siempre, siempre. Y ese va a ser siempre como, no un problema, pero algo a lo cual siempre van a tener que estar atentos. A que cuando usamos el verbo essere hay que ver quién es el sujeto. ¿Ya? Estos ejercicios en general son relativamente simples. El libro los pone bastante simples. ¿Para qué? Para que no nos confundamos demasiado con el tema de quién es el sujeto y por lo tanto cómo va a terminar el participio. Sí vamos a ver más adelante que a veces ese sujeto no está tan claro. Acuérdense que muchas veces en una frase, gramaticalmente hablando, no hay sujeto explícito. Entonces, ¿qué es lo que nos da el sujeto? El verbo. ¿Ya? Entonces, muchas veces, no sé, en vez de decir, en vez de encontrarte escrito, tú dices, io sono arrivato, no te vas a encontrar esto en la frase. Tú te vas a encontrar solo el sono arrivato. Y tienes que pensar, ¿y es en qué persona está? Porque puede ser io, puede ser loro, puede ser un yo hombre, un yo mujer, un ellos o un ellas. Pero en verdad,
eso es lo bueno que tiene el verbo essere, que solo por el hecho de tener el participio, Va a tener una pista. tú ya sabes si es un yo hombre, un yo mujer, un ellos o un ellas. En este caso va a ser un yo hombre. Entonces, muchas veces te va a pasar eso, que el sujeto no está explícito, pero siempre hay una pista que nos diga quién es. Y generalmente la pista está en el verbo. El verbo manda mucho. ¿Ya? Dudas. Necesito que me pregunten todo lo que necesiten. Por ejemplo, yo puedo haber respondido estas dos tareas sin, por ejemplo, en la primera de las 6, por ejemplo, yo podría haber puesto solo o visitato San Pietro. Sí, de hecho, el io o visitato no se usa, sobre todo en un pasado próximo, suena súper raro, suena como feo, entonces tú no dices io, un anno fa, io o visitato, no, es un anno fa o visitato, y listo, San Pietro. Entonces el io, el no y el voi, generalmente el pronombre personal, que de por sí generalmente no se usa, en pasado próximo menos aún. Porque suena más raro todavía que en presente. Claro, o sea, en la 2 yo podría haber puesto solo anno lavorato fino alle 5. Y me tú como dices, en vez de Carla Epina. ¿Sí? ¿En las respuestas, por ejemplo? Sí. O sea, mira, vamos así con la frase suelta no, pero vamos a hacerlo de una manera para que entiendas como lo que me estás preguntando. Si yo hiciera una pregunta, fino a qué hora hanno lavorato Carla Epina, ¿ya? Entonces yo en la pregunta ya puse el sujeto, Carla Epina, ¿cierto? Sí. Entonces yo ahí la respuesta simplemente puedo decir hanno lavorato fino alle 5. ¿Ya? Porque el sujeto ya está, ya lo dijiste. Ajá. Entonces no tienes para qué poner Carla Epina hanno lavorato, tampoco tienes para qué poner loro hanno lavorato. Tú simplemente dices hanno lavorato fino alle 5. Y eso es más que suficiente. ¿Ya? Entonces, no... Si podemos evitar al sujeto, lo evitamos, siempre y cuando mantengamos el sentido. Pero lo que sí vamos a evitar prácticamente siempre es el pronombre personal. O sea, el io, el tú, el lui, el lei, el noi, el voi y el loro. Ya. ¿Ya? Ese le vamos a hacer el quite cada vez que podamos. ¿Ya? Entonces, les voy a mandar más tareas, obviamente. La próxima semana, como les decía, es la última vez que ya nos conectamos a través de Zoom de 4 a 5. La siguiente ya es de 4 a 6. Vamos a corregir de nuevo la tarea que les voy a mandar. ¿Ya? Recuerden siempre que en la página 61 nosotros vimos este recuadro que era un poco que nos ponía ejemplos de verbos que usan el essere y de verbos que usan el avere. Es súper útil eso, es súper útil. Acuérdense de esto, de los verbos de movimiento, como estos subgrupos. Entonces el verbo de movimiento, el verbo de stato in luogo, que es de quedarse en un lugar, de permanecer. Son todos verbos que van a usar siempre el essere. Se los digo porque al principio uno hace toda la de la pregunta, el a quién, qué cosa, pero lo más rápido es que se aprendan estos subgrupos de verbos. Y que digan, este es un verbo de movimiento, listo, verbo essere. Es mucho más rápido.